Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Últimamente cuento en el podcast con mujeres muy jóvenes y muy brillantes, lo que me hace pensar que el futuro puede ser optimista. Laila Martínez es ensayista, poeta, novelista, codirectora de la editorial independiente Antipersona, y Carcoma es su primera novela, una historia sobre casas encantadas y 3 generaciones de mujeres en un pueblo de Cuenca, un libro que aborda el patriarcado y el clasismo. Bienvenida, Laila, a un día de libros. Muchas gracias, un placer estar aquí. Oye, mi primera pregunta es, ¿una nace o se hace activista? Pues yo creo que te haces, pero también creo que no lo eligen mucho. O sea, que no es como en el sentido de que no es una decisión así consciente, ¿no? O sea, decides entrar a un colectivo, decides, yo qué sé, participar, ¿no? En alguna cosa, pero creo que las inquietudes o la sensibilidad, ¿no? Con problemas sociales o con opresiones es algo que tampoco eliges tenerla o no tenerla, ¿no? Sino que se te desarrolla pues un poco por lo que has visto, por lo que has vivido, por lo que has leído, por tu contexto. ¿Y cuál es tu contexto? Bueno, yo vengo de una familia de clase trabajadora, migrante de Cuenca a Madrid, Ujú. y desde, la verdad es que desde pequeña ya, pues, yo qué sé, leía un montón no sé, de cosas, o sea, muchas veces novelas, o sea, no tanto ensayo, pero por ejemplo el otro día me estaba acordando que os salió a hablar, no sé si salió a hablar en Twitter, sobre los santos inocentes. Y, joder, es algo que yo leí súper pronto, con 12 o 13 años, para lo pronto para lo dura que es, pero que lo leí súper pronto y el otro día y no lo he vuelto a releer, pero estaba pensando como para mí misma, todo lo que, o sea, lo que hay en Carcoma, por ejemplo, de los santos inocentes, ¿no? O sea, cómo ese pozo, por ejemplo, se ha quedado. Ujú. Bueno, compartimos un poco, yo también soy de un pueblo, yo de Huesca, ¿no? Pero de un pueblo muy pequeño que tiene ahora mismo Candasnos, pues tendrá como unos 400 habitantes. Y la verdad es que mi familia siempre ha estado muy presente, el tema de las clases sociales, ¿no? De la injusticia de las clases sociales. ¿También estaba presente en tu familia? Sí, en mi familia, no de una manera, a lo mejor muy explícita en el sentido de teorizada, ¿no? Pero sí, claro, de una manera como mucho más eh, implícita. O sea, a lo mejor no tenía como las herramientas teóricas, ¿no? Para decir esto es opresión de clase, pero Ujú. sí tenían como esa intuición sobre las injusticias y también cómo se reproducen, ¿no? Las injusticias. No sé, yo he vivido mucho tiempo con mi abuela y recuerdo, por ejemplo, ir a ver a una amiga suya que también había emigrado de Madrid o sea, de Cuenca a Madrid y que estaba de criada interna en una casa y llevaba toda la vida de criada ahí, o sea, había llegado de adolescente y ahora tenía pues la edad de mi abuela en ese momento, que tendría 60 y alguno, pues yo era pequeña, y íbamos a verla los días que ella libraba y solo libraba los miércoles por la tarde, era el único día, el único trozo de la semana que libraba y tenía que dejar la cena hecha. Y yo me acuerdo de ir a una casa en el centro de Madrid, en un piso increíblemente grande, o sea, yo no sé cuántos metros tendría aquello, ¿no? Porque también de pequeño las distancias no las mides Sí. tan bien, pero esta cosa como increíblemente lujosa, o sea, una cosa que yo nunca había visto, era toda una primera planta de un edificio en el centro de Madrid y toda la vida había estado sirviendo a los señoritos y nos hacían, como nosotros íbamos a verla a ella, nosotras no nos dejaban entrar en la casa en la parte de la casa donde estaban ellos, entonces teníamos que subir por las escaleras de servicio y solo podíamos estar en la cocina o
o en el cuarto que ella tenía pegado a la cocina, que era un cuartucho ahí y yo ahí toda la vida. Entonces, claro, en estas cosas de joder, no sé, cómo, aunque a lo mejor esa señora o mi abuela, ¿no? No tuviese las herramientas teóricas para decir esto es, yo qué sé, violencia estructural, esto es violencia de clase, esto pasa por esto y por esto, o no supiese términos como, yo qué sé, plusvalía, ¿no? O cosas así. Pero claro, tenían como una experiencia muy directa de lo que era la violencia de clase pura y dura, ¿no? Ujú. Y después de 2 ensayos, Utopía no es una isla y Gestación subrogada, escribes Carcoma, tu primera novela. ¿Qué es Carcoma? Pues Carcoma es un poco un ajuste de cuentas. Sí, es como una venganza, ¿no? Ya que no tanto por mí, sino como sobre todo por las mujeres de mi familia, por mi bisabuela y mi abuela, que claro, en ellas lo que se juntó, lo que tocó vivir en mi familia, sobre todo las mujeres, pues fue la violencia patriarcal y la violencia de clase, ¿no? Nosotros otras cosas como la violencia racial, por ejemplo, pues claro, nosotros no la vivimos, pero esas dos sí que no, hicieron una Sí, pinza ya para... vale, ¿no? Ya con 2 ya vamos bien. Sí, sí, además, claro, ¿no? Como muy, Imagínate quien sufra todavía más, o sea, es tremendo. claro, sí, alguien, por ejemplo, pues de origen gitano o pues que todavía se le cruza otra más, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, era una manera como de vengarlas, ¿no? Ya que la ficción por lo menos sirviese para cambiar un poco la historia, ¿no? Ya que ellas no habían podido, o sea, habían tenido que sufrir esas violencias y no se habían podido realmente defender más que con cosas como muy pequeñas o muy de estar por casa, ¿no? Como por ejemplo la magia o con alguna maldición, con alguna cosa así, pero no habían podido vengarse realmente, ¿no? O cambiar su historia o hacer que las cosas fuesen de otra manera. Entonces, esto es como, ¿no? Dije, bueno, por lo menos en ficción, que puede en la ficción, por lo menos en la novela, que las cosas se acaben de forma diferente, ¿no? Y que se puedan vengar. Ujú. Bueno, y en esta venganza utilizas nombres reales, el apellido real, ¿no? De la familia que, digamos, ejercía esa violencia. Sí, de hecho siguen estando allí, o sea, siguen teniendo Un esas... saludo para la familia. Sí, porque además, o sea, ya eran ricos de antes de la dictadura, pero con la dictadura franquista como se posicionaron muy bien y de hecho el patriarca, digamos, el padre de la familia fue ministro de Justicia con Franco, o sea, que estaban muy, muy bien situados, ¿no? Y claro, ya no viven allí, ahora son los nietos, creo. Ya no viven allí, creo que viven en Madrid, pero vamos, siguen teniendo las tierras, las casas y las propiedades y de hecho en Cuenca es un apellido bastante conocido sí, porque no solo tienen en esa zona de donde está mi pueblo, que es como entre el Alcarria y la Sierra, sino que tienen en muchas otras partes más y tienen calles en muchos pueblos y plazas y cosas así. Entonces allí son bastante conocidos y yo su apellido sí que quise ponerlo. O sea, por ejemplo, las protagonistas no tienen nombre, no tienen nombre propio, aparecen como abuela, nieta, se refieren una a otra así, no se refieren por el nombre. Y eso sí quería de alguna manera que no tuviesen nombre porque de alguna manera fuésemos todas, ¿no? Ujú. O pudiese ser cualquiera. Pero con ellos sí que quería que apareciese su nombre. Me pasó una cosa muy graciosa porque la primera entrevista que tuve, que fue en la cadena SER, yo dije esto como un poco medio en broma, medio en serio, de, bueno, he puesto el nombre, espero que no me denuncien o algo. Y luego me escribieron un correo de los de la Asociación de Memoria Histórica de esa zona de Cuenca para decirme, no te preocupes, que si te denuncian te ponemos los abogados. Y yo dije, bueno, pues ya está. Si me Ostras. ponen el abogado, yo ya tiro para adelante, yo ya digo el nombre por todos los lados. Así que sí, ellos querían que estuviesen como con su nombre. ¿Podemos decirlo el nombre? Sí, es Jarabo el apellido. O sea, en Cuenca es un apellido común, o sea, no es solo por esa zona y hay Hay bastantes, no es solo bastantes. de ellos. Pero quien sea allí, y además con la referencia de que fue ministro de Franco, como Hmm. es fácil saberlo.
Pues te iba a preguntar por eso, si había tenido alguna repercusión este paso adelante que habías dado. Pero por lo visto no, Mm, ¿no? No han dicho no. nada. Ni en el pueblo. No, ya no me refiero solamente que sabes que a veces estas figuras de autoridad suelen tener muchos acólitos, ¿no? O personas entre los más pobres, a lo mejor incluso a los que han estado oprimiendo de alguna manera y siguen teniendo ese colchón, ¿no? En esa gente. Sí, de hecho, por ejemplo, en mi pueblo seguían teniendo eso, las calles y ya se cambió hace muy poco con la ley de memoria histórica. En teoría era obligatorio cambiarlas a todos los que hubiesen tenido eso, ¿no? Pues una implicación directa en la dictadura y tal. Y todavía no se había aplicado eso en mi pueblo y así hace muy poco, hace 2 años, cambiaron no solo esas, sino otras calles que había, General Mola, cosas así y los cambiaron hace muy poco y hubo mucha resistencia y pintadas y tal. Y eso que o sea, es un pueblo muy pequeño y que además ha sufrido mucha despoblación, o sea, ahora mismo tiene 100 y poco habitantes y aún así todavía sí hay resistencia. O sea, a mí directamente no me lo han dicho, pero es verdad que mi abuela cuando salió el libro y cuando me oyó así en alguna entrevista en la radio y tal, me decía, ay, no sé, espero que no me digan nada, porque claro, ella están como, desde que se jubilaron, se volvieron allí al pueblo y entonces está como, ay, seguro, como esta cosa de, ya verás como las vecinas, dice, yo creo que no se van a enterar porque como además la población está muy envejecida, o sea, tampoco tienen... Sí, sí, Laila, pero de estas cosas se enteran. Al Te lo final llegan, aseguro. ¿no? Es esta cosa de que, y además, claro, si les ha llegado a los de la Asociación de Memoria Histórica del pueblo de al lado, pues vamos, seguro que en algún momento lo dicen, o sea, pero no sé, yo suelo ir en los veranos, así que este verano a ver si, o en Semana Santa, que también queda poco, pues a ver si me encuentro con Oye, alguno. a lo mejor han cambiado alguna calle y le han puesto tu nombre, ¿eh? Dámoslo ahí, a ver. Bueno, Carcoma tiene una carga, como estamos viendo, una carga crítica muy importante. Pero ¿qué aporta y qué te aporta el género de novela en contraposición al género de ensayo, que es donde tú has hecho tus anteriores libros? Ojo, pues es muy diferente, o sea, escribir, es una cosa que cuando empecé a escribir la novela, porque hasta entonces solo había escrito algún relato cortito para alguna antología, por alguna revista o así que me habían pedido, y claro, escribir una novela es muy diferente a escribir un ensayo, y, o sea, es mejor en un sentido y peor en otro, o sea, es más difícil, por lo menos a mí me parece que es más difícil porque el ensayo aunque es verdad que tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque las ideas estén bien expuestas ¿no? Y claras y se entiendan y decir lo que quieres decir, ¿no? Que parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Que no se den interpretaciones extrañas. Es verdad que tienes que hacer como ese esfuerzo clarificador, pero también es verdad que en el fondo tú estás hablando de cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, en el de Utopía, pues al final es muy narrativo, ¿no? Es un ensayo muy narrativo, un poco académico, pero se está basando en hechos que sucedieron, ¿no? Entonces tú ya tienes como la realidad, pues pasó así y tú lo cuentas de otra manera o le das otro enfoque, pero son cosas que pasaron, ¿no? Entonces tienes como ese apoyo. En cambio, la novela, claro, tiene una cosa, la ficción, que tiene que ser más verosímil que la realidad. O sea, si por ejemplo un personaje histórico escribiendo en el de Utopía hacía algo que no tenía ningún sentido, que era extraño, pues no pasa nada porque lo hizo, ¿no? O sea, claro, pero aquí exige una verosimilitud que la realidad no tiene muchas veces, ¿no? Y exige, ¿no? Como que esté como mucho más la trama, como sea mucho más coherente y a veces los hechos históricos, por ejemplo, no son nada coherentes, ¿no? O pasan cosas por casualidad, y en cambio en la ficción, si tú has habido abusar de las casualidades, pues pierde verosimilitud también, ¿no? Entonces es muy curioso claro, como creas un pequeño universo, pero a veces es como más real o tiene unas normas más estrictas de realidad que cuando analizas un suceso histórico, que a veces pues una cosa pasó por completa casualidad o cosas así, ¿no? Y entonces en ese sentido es más difícil.
Y en cambio, por ejemplo, claro, luego tiene la ventaja de que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Que cuando hablas de algo real, pues los hechos son los hechos, no te los puedes inventar y aquí pues puedes hacer lo que tú quieras. Pero sí que, por ejemplo, me pasó que hay cosas de, como la novela está basada un poco en la historia de mi familia y sobre todo en la casa de mi bisabuela, la historia alrededor de esa casa, me pasó que hay cosas que quité de la novela porque que sí que pasaron en la realidad y yo las quité y las quité justo porque me parecía que perdían verosimilitud en la novela. Por ejemplo, una cosa, por hablar de una cosa así muy concreta, mi bisabuela, cuando juntó un poco de dinero, contrató a un hombre para que hiciese un aljibe. En esa zona los aljibes están pegados a la pared de la casa, o sea, no son como los de Almería, por ejemplo, que son más tipo pozo independiente, sino ahí están pegados a la pared, ¿no? Y se accede a ellos por una especie de ventana en la cocina. Entonces, bueno, pagó un hombre para que lo hiciese y el hombre cavó el hoyo y cuando estaba cavando el hoyo sacó huesos humanos. Y eso se acuerda mi abuela y mi bisabuela lo contaba y todo, ¿no? Que hay como gente enterrada y lo preguntaron por el pueblo y nadie sabía muy bien ni había registros de qué había podido pasar allí porque la casa está a las afueras del pueblo. Entonces, en principio no había ninguna, cuando lo construyeron nadie se acordaba de que allí hubiese nada. Y luego se cree que, o sea, lo que se cree es que en algún momento del siglo XIX debió de haber una epidemia de cólera y en eso, como era un terreno apartado, debieron de enterrar allí a gente para evitar contagios. O sea, como enterrarlos un poco fuera del pueblo para evitar contagios, pero no había ninguna señalización de que allí hubiese tumbas ni nada. Y eso lo quité de la novela, al principio sí que pensaba incluirlo, pero lo quité porque el cine estadounidense lo ha convertido casi en un cliché, ¿no? Ujú. Lo de que haya como gente enterrada, ¿no? Debajo de las casas, o que sucesos paranormales que pasan porque porque se ha construido una casa encima de un cementerio indio, ¿no? Por ejemplo. Sí. En la peli de Poltergeist, que hay un montón, ¿no? Entonces ya casi se ha convertido como una especie de cliché y parecía, me daba la sensación de que le restaba verosimilitud, ¿no? Y cuando realmente era algo que había pasado. Y entonces tiene esa cosa, ¿no? La afición de que a veces tiene que ser más creíble que la propia realidad. Digo que menudo ojo tuvo tu bisabuelo, ¿no? Para hacer ahí la casa, porque la casa es posterior. Claro, sí, yo creo que fue porque es una zona bastante apartada, yo creo que porque era más barato allí y está cerca también allí por esa zona también hay como casas cueva, que bueno, todavía siguen existiendo algunas, pero ya quedan pocas. Y estaban también apartadas porque ahí era donde vivía como la gente más pobre de los pobres. O sea, era como cuando ya no tenías nada, pues te cavabas una cueva, ¿no? Y que además muchas veces hubo muchos accidentes de casas que se derrumbaron con la gente, o sea, eso como terrible. Y entonces era donde estaba, eso estaba como en una ladera y así apartado también del pueblo, era como una especie de barrio que había allí y la hicieron por allí cerca, que claro, nadie se quería como acercar por allí, eso era como las afueras. Y ahora luego ya creció un poco más el pueblo y ahora se ha juntado un poco más, pero con casas de segunda residencia en realidad. Pero claro, antes estaba ahí súper apartado pero luego cuando construyeron, o sea, luego hicieron como una nave cerca y tal, y también sacaron huesos. O sea, que se Uf, cree que debieron enterrar allí con alguna epidemia, sí. vaya tela. Oye, no hemos dicho el nombre del pueblo. Es la Peraleja. Se llama la Peraleja en Cuenca. Y está, sí, o sea, es que es muy chiquitito, pero sí, está como justo entre la sierra y la Alcarria. O sea, está como en un sitio intermedio entre uno y otro. Ujú. Bueno, me interesaba sobre todo, bueno, hablar contigo de un montón de cosas porque los temas van fluyendo y, vamos, me parece todo lo que tienes que aportar súper interesante, pero en realidad quería hablar yo sobre la violencia simbólica. Mm. ¿Y qué es la violencia simbólica? Claro, pues es este tipo de violencia, ¿no? Que se ve muchísimo, por ejemplo, en la publicidad, en la ficción, en el que personajes, ¿no? Las mujeres sufren, pues, violaciones en la ficción, ¿no? En los productos de ficción. Esto es algo que el feminismo también
ha estudiado mucho y yo creo que le ha dado una vuelta muy interesante. Yo leía, por ejemplo, una crítica sobre el cuento de la criada, que bueno, tuvo bastantes críticas desde diferentes sitios, pero claro, justo criticaban esto, ¿no? De la violencia simbólica, o sea, de cómo a veces la denuncia, o sea, porque es una serie que al final pretende denunciar el patriarcado, ¿no? Y los riesgos de que el patriarcado se endurezca, ¿no? O se conjugue con regímenes autoritarios o de tipo fascista o semi, bueno, pseudo-fascistas, ¿no? Y entonces, intentando hacer esa denuncia, en realidad lo que hacía, o con haciendo esa denuncia, claro, al final reproducía un poco un montón de violencia simbólica, ¿no? Y al final se convertía en cada capítulo en un montón de... O sea, te sentabas a verlo y al final habías visto 4 violaciones a lo mejor en un capítulo, ¿no? Y aunque fuese una manera crítica, claro, al final acaba reproduciendo lo mismo, ¿no? Y unas críticas muy interesantes justo desde ahí, desde la violencia simbólica que supone al final que las espectadoras, porque encima era una serie que su target mayoritario eran mujeres, que al final te sientes allí a una hora, ¿no? A ver un montonazo de violencia simbólica contra las mujeres que te cae a ti, ¿no? Que te cae ahí como espectadora. Y bueno, yo esto también lo reflexioné mucho durante el confinamiento, estas cosas que se hicieron, un montón de cosas online y todo esto, Ujú, pues yo hice un curso muy chiquitito con una profesora de la Universidad de Jalisco en México, que lo hacía a través de una librería aquí, y como era online, ella estaba allí en México, pero nos pudimos apuntar. Y ella pertenecía también allí a un colectivo feminista y decía que en su colectivo habían reflexionado mucho todo esto de la violencia simbólica. Ellas en concreto lo habían reflexionado en relación al narco, ¿no? Y pues contra las mujeres, ¿no? Pero todas las, pues lo de Ciudad Juárez, también, ¿no? La violencia contra las mujeres del narco, las violaciones, los cuerpos descuartizados que aparecían, ¿no? De repente, y entonces ellas habían llegado a la conclusión de que la ficción a veces también reproducía esta violencia, ¿no? Eh, de que muchas veces se hacían como obras de ficción, por ejemplo, series o películas en México, que pretendían denunciar todo esto, ¿no? Pero claro, al mostrarlo, de alguna manera lo reproducían y de alguna manera revictimizaban a las víctimas, ¿no? Y era como que las víctimas habían sido víctimas en la realidad y volvían a serlo en la ficción. Y ella decía que le parecía mucho más interesante los productos culturales, las series o las películas, que en los que de alguna manera las víctimas no volvían a ser revictimizadas porque a lo mejor podían vengarse o a lo mejor tenían algún tipo de agencia, ¿no? O sea, que de alguna manera se cambiase la historia sin eludir la crítica, o sea, que la crítica estuviese, claro, ¿no? Y que esas cosas se tienen que saber, pero que de alguna manera no hubiese como otra revictimización más o que no hubiese otra violencia, se habían sufrido la violencia física y que no tuviesen que sufrir otra violencia simbólica terrible, ¿no? Otra vez. Entonces ponía ejemplos bastante interesantes de cosas que se habían hecho en México, en literatura, en cine, y hablaba de una peli de una directora mexicana que se llama Isa López, y bueno, la peli es una peli de terror y está en filming y o sea, fue bastante... no es de hace mucho, será del 2012 o 13 o así, y tuvo bastante, se movió bastante incluso fuera de México porque Guillermo del Toro la padrinó y bueno, como que eso permitió que se moviese bastante. Es una peli de terror bastante guay, a mí es que me gusta mucho el cine de terror y como cine de terror funciona, ¿no? Pero aparte tiene una lectura muy guay, porque son las víctimas del narco, ¿no? De lo que está hablando, pero de alguna manera eso, ¿no? Los fantasmas no son simplemente fantasmas que han vivido un trauma y repiten lo mismo una y otra vez, ¿no? Sino que también tienen agencia para vengarse de quien les ha hecho eso, ¿no? Y ella decía que eso le parecía mucho más interesante porque no reproducía otra vez esa violencia simbólica, ¿no? No convertía en violencia simbólica lo que había sido violencia física. Y no sé, a mí me pareció una reflexión que se me quedó un montón y de hecho
también está un poco esa idea en carcoma, ¿no? Ujú. De que por lo menos no vuelvan a ser revictimizadas las mujeres de mi familia que ya fueron víctimas en la realidad, pues porque por lo menos la ficción sea un sitio donde no se les vuelva a victimizar y donde no se les vuelva a sufrir un montón de violencia. Ujú. ¿Existiría la violencia simbólica sin el patriarcado? Yo creo que no, o sea, es que claro, también es tan difícil imaginar cómo serían las cosas sin el patriarcado, ¿no? Porque lleva tanto, o sea, a mí me parece incluso más fácil imaginar el mundo sin el capitalismo, porque en el fondo lleva bastante menos tiempo, ¿no? Bastante menos siglos. Pero yo creo que sí, que está profundamente ligada al patriarcado, ¿no? Que podrían existir otros tipos de... No, o sea, sin patriarcado no es que vaya a desaparecer mágicamente la violencia de todo tipo, ¿no? O sea, pues Ujú. seguramente habría gente que seguiría haciendo cosas malas, ¿no? Porque los seres humanos al final somos eso. Pero sí que es verdad que al desaparecer, o sea, me refiero a que los seres humanos al final somos las dos cosas, ¿no? O sea, malos y buenos Queda a muy la vez. pesimista, sí. Claro, o sea, que me lo he pensado en la mar de decirlo, de que, claro, o sea, de que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Sí, pero Eh, aquí hay un sistema que lo avala, claro, claro. pero aquí hay una cosa estructural Eso que es. además lo promueve, ¿no? Y lo justifica y entonces, claro, de que se saca lo peor, ¿no? De nosotros y promueve lo peor de nosotros y lo peor de la violencia contra las mujeres. Ujú. Sí, porque además es que esto viene desde el principio, ¿no? Bueno, siempre se pone el mismo ejemplo, pero con la pobre Eva, ya en la Biblia. Claro, total. Sí, además la figura de Eva es muy interesante también, cómo va las figuras de las mujeres en la Biblia, en realidad yo no soy ninguna experta, pero sí que es muy interesante además cómo va evolucionando la religión católica y cómo van evolucionando las figuras de las mujeres y también las figuras del mal y el mal en relación a las mujeres a lo largo de los siglos, ¿no? Como la figura del demonio, por ejemplo, la figura de Eva, cómo van pasando de no tener importancia al principio a partir de la Edad Media tenerlas y sobre todo a partir de la Edad Moderna. Se ve, por ejemplo, mucho muy bien con la figura de Eva, cómo se la va haciendo cada vez más mala y claro, eso coincide con el endurecimiento que se produce a principios de la Edad Moderna en el patriarcado. O sea, no es que no existiese el patriarcado antes, pero a principios de la Edad Moderna hay un recrudecimiento del patriarcado y se ve, por ejemplo, se refleja muy bien en la figura de Eva, cómo evoluciona dentro de la propia teología católica. ¿Por qué se da ese recrudecimiento? Pues aquí, claro, hay muchas teorías, pero un poco así la más asentada por lo que yo conozco dentro del feminismo es que la edad moderna, claro, aparecen estructuras de dominación en general más fuertes de las que había en la Edad Media, ¿no? Hay como toda esta idea oscura de la Edad Media, pero en realidad es mucho más terrible en la Edad Moderna en cuanto a represión de clase, de género y de muchos tipos, ¿no? Incluso racial también, porque la Edad Moderna inaugura el racismo científico, ¿no? Digamos, la racionalidad del racismo, ¿no? No eso, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? No es que antes no hubiese, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con lo racial lo que se hace en la Edad Moderna es todas estas estructuras de el hombre blanco está en la cúspide de la pirámide y luego vas bajando y abajo del todo están los animales y solo un paso por encima están, por ejemplo, las personas negras, ¿no? O sea, todo esto de racionalizarlo, teorizarlo y ponerlo como por escrito, ¿no? Y claro, todas las consecuencias que eso tiene en el orden político también, ¿no? O sea, la aparición de la Edad Moderna coincide con la aparición del Estado y del capitalismo. Entonces, claro, hace ahí un combo terrible, ¿no? Patriarcado, capitalismo y Estado, ¿no? Como formas de dominación. Es muy curioso, por ejemplo, ver, bueno, eso lo investigué así como muy por encima, pero se puede encontrar en internet fácilmente. Es muy curioso ver, por ejemplo, cómo en muchas ciudades de la península, yo vi sobre todo Zamora, Burgos
y Salamanca, creo que era que como en la Edad Moderna se crean, a principios de la Edad Moderna se crean ordenanzas municipales que expulsan a las mujeres de determinados trabajos que hasta entonces habían estado ejerciendo. Y además es una cosa que pasa en muchos sitios, ¿no? Y pasa con muchos trabajos. Por ejemplo, se las expulsa de cosas como, se las prohíbe ya estar en los hornos, por ejemplo, ¿no? O sea, antes en los hornos había un horno como por barrio y en las ciudades, entonces tú lo amasabas en tu casa, hacías el pan en tu casa y luego lo llevabas a Sí. hornear allí, ¿no? Y en ese horno generalmente trabajaban mujeres, era un trabajo como muy típico de mujeres, las que estaban pendientes de que no se quemasen y de todo esto. Y ahí, por ejemplo, mediante ordenanzas municipales se las prohíbe a las mujeres ya trabajar en los hornos. Pero es que además pasa en un montón de profesiones, pasa en la medicina, ¿no? Que las mujeres habían sido las curanderas, sanadoras mayoritarias y a partir de la Edad Moderna, los comienzos de la Edad Moderna, se las prohíbe ya ejercer eso y para ser médico empieza ya como a institucionalizarse la medicina como tal y para ser médico te tienes que sacar una licencia. Entonces esa licencia solo te la dan si has pasado, por ejemplo, ya empiezan las universidades a sentarse, ¿no? Y a hacerse más, hay algunas que son anteriores, que son de la Edad Media, pero empiezan como, digamos, más a exigirse como requisito que tú hayas estudiado medicina para que puedas ejercer la medicina. Y eso puede estar bien, ¿no? O sea, no es una cosa negativa, pero ¿qué pasa? Que a las mujeres no se les permite acceder a las universidades hasta el siglo XX. En la Sorbona, por ejemplo, se las expulsa en ese momento y hasta el siglo XX no se las permite acceder. O sea, hay 5 siglos de las que las mujeres no pueden ejercer la medicina cuando ellas eran las que mayoritariamente lo habían hecho, ¿no? Y pasan muchas cosas, pasa la albañilería, por ejemplo, ¿no? Que parece una cosa tan... Pero las mujeres, era muy frecuente en la Edad Media que las mujeres participasen en las obras públicas. O sea, que se iba a construir un puente en la ciudad de Burgos. Entonces había como un llamamiento a que cada familia tenía que enviar a alguien a que contribuyese en las obras y de todo esto hay registros, claro, se sabe porque están los nombres con la edad de quién trabajó, cuántas horas, los pagos que se les hacían, ¿no? La Catedral de Burgos, por ejemplo, o en, eso, o en una obra pública de un puente o de la muralla. Entonces se sabe que había muchas mujeres y en cambio a partir de la moderna también se las impide, por ejemplo, participar en ese tipo de cosas, ¿no? También empieza todo, claro, todo también que el feminismo lo ha hablado mucho de ello, de la caza de brujas, ¿no? Que parece una cosa medieval, pero en realidad es una cosa de la edad moderna, realmente, ¿no? Y sí, hay como ese endurecimiento que yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con que ahí se crean estructuras que permiten mucho más el control social, ¿no? El capitalismo, que además sus 2 primeros siglos son terribles, bueno, no es que ahora no lo sean, pero claro, todo el cercamiento de tierras, todos los delitos que se crean con pena de horca, por ejemplo, o, que por delitos tan tontos como robar una chaqueta, eso ya suponía era pena de muerte, o sea, trabajos forzados, simplemente, por ejemplo, estar en el paro, no tener trabajo, permitía, o sea, había leyes, ¿no? Que permitían que el Estado te cogiese y te metiese en una casa de trabajos forzados. O te llevasen a las colonias obligatoriamente, ¿no? A trabajar también en trabajos forzados. O sea, es que es como, no sé, hay... Claro, también yo creo que los reyes medievales, por ejemplo, en realidad no tenían mucho control sobre el territorio. O sea, no es que no hiciesen cosas terribles a veces, claro que las hacían, pero en realidad no tenían como la estructura institucional para saber qué se estaba haciendo en no sé qué ciudad o en no sé qué pueblo que estaba dentro de sus tierras, porque a lo mejor estaba a 5 días de caballo y cosas así, y a lo mejor no iban toda su vida, ¿no? Entonces no había realmente, no llegaba siquiera a su capacidad de imponer normas, ¿no? En cambio, claro, toda la creación de todas las instituciones del Estado, de todo esto, pues permite que también el poder se pueda imponer de forma fehaciente, ¿no? E interesa que las mujeres se queden en casa. Claro, justo además aparecen en España, por ejemplo, aparecen todos estos manuales, que son también eso, de principio de la Edad Moderna, son del Ujú. siglo XV, del siglo XVI, por ahí. Con nuestro amado Fray Luis de León. Claro, toda esta cosa de la perfecta casada, pero hay muchos. O sea, yo un día haciendo así como un poco de búsqueda, o sea, ese es el más conocido, pero hay un montón.
Y claro, ¿no? Que todo es el ideal de la mujer tiene que estar en su casa y que, bueno, luego no se cumplía porque muchas veces no se podía cumplir, o sea, porque por cuestiones de dinero, ¿no? La mujer tenía que salir a trabajar o tenía que trabajar o trabajaban dentro de casa, ¿no? Haciendo, yo qué sé, cosiendo un montón de cosas. O sea, ya no solo las labores domésticas, que por supuesto, sino incluso con trabajo asalariado que se hacía dentro de casa, ¿no? Sí. Se Eh, lavaba, ¿no? Para otras claro, familias o variar colchones también era un trabajo femenino. claro, total, pero eso, ¿no? Pero claro, pero sí que empieza como ese ideal Ujú. que además perseguía un montón, o sea, perseguía un montón la independencia femenina, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, cómo se persigue a las viudas, pero claro, las viudas son el horror para ellos, ¿no? Porque ya no tienen un padre como las jóvenes, digamos las doncellas, que están como bajo el cuidado del padre, y tampoco tienen un marido, pero encima ya no, en teoría, no se las puede perseguir como malas mujeres porque, bueno, se han casado solo que su marido se ha muerto, ¿no? Pero sí que no se les persigue directamente, pero es muy curioso ver cómo empiezan a haber un montón de leyes también de que castigan el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Que las obligan a... Claro, porque son mujeres que heredan generalmente el trabajo, el dinero, el taller del marido, ¿no? Entonces de repente están en una buena posición y son independientes, ¿no? O en una posición mejor que otras casadas, ¿no? Pero entonces, claro, como son algo un poco peligroso porque escapan a esa mujer sometida, ya no tienen padre ni marido, entonces se las empieza a castigar, por ejemplo, un montón en el ámbito patrimonial. Y se empieza a ver, por ejemplo, cómo surgen un montón de leyes. Por ejemplo, aquí en Valencia hay normativas, en Burgos también, creo que empiezan a surgir como leyes que castigan el patrimonio de las viudas y las obligan a darles la herencia al primogénito. Y a ellas, o sea, de alguna manera las dejan bajo la tutela, por lo menos económica, que claro, al final es una de las más importantes, de su hijo mayor. Y esto se ve también, ¿no? Cómo se castiga que los maridos, o sea, que tú puedas heredar de tu marido muerto y lo que se hace es promover que esa herencia pase directamente al primogénito. Y entonces las viudas se quedan con mucho menos poder, mucho más vendidas directamente porque claro, también hay que tener en cuenta que a veces en esa época se enviudaba muy, muy pronto. O sea, a veces Ujú. te quedabas viuda con 30 años y tenías el resto de la vida, ¿no? Y entonces, claro, de repente las dejaron en una situación de muchísima indefensión porque si el hijo ya era mayor de edad, incluso a veces siendo menores de edad, en realidad pasaba el dinero al hijo y a ti solo tenías derecho, por ejemplo, en la normativa de Valencia, solo tenías derecho a pedir la dote, o sea, a pedirle al hijo la dote, pero claro, en alguien rico, pues la dote podía ser importante, pero en la mayoría de la gente esa dote era unas sábanas y unas toallas o la ropa de cama que te habían hecho, o sea, que no era nada. Entonces se quedaban eso, ¿no? Se quedaban como a expensas de que el hijo no las echase y que el hijo las tuviese acogidas, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, en la Edad Media no se produce, o sea, eso se produce en la Edad Moderna. Ujú. Y también está el tema del clasismo, ¿no? De las clases sociales, y cómo se representa toda esta violencia em, clasista y machista por ejemplo, en la literatura, aparte de esos manuales, ¿no? De perfectas casadas. Claro, sí, por ejemplo, a las viudas se las empieza a ridiculizar un montón. Y, o sea, como a reírse de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el Teatro del Siglo de Oro se ve mucho, que hay mucha ridiculización de las viudas, o bien porque, como si su sexualidad desaforada, ¿no? Como si ¿no? Y estuviesen como a la caza de jovencitos. O sea, empiezan como esta cosa de ridiculizar a mujeres independientes. Y también es muy curioso a veces. Claro, es que a veces toda esta violencia simbólica es muy sutil, pero no, y tienes que aprender a verla, pero está ahí, ¿no? Por ejemplo, leyendo un libro que se llama Monstruos del Mercado, hay una cosa que cuenta que a mí me dejó como bastante en shock porque nunca lo había pensado y de repente es como que te lo ponen delante, ¿no? Y es el cuadro de Rembrandt, el de Lección de Anatomía, cuenta el autor David McNally, se llama el autor del libro este, cuenta un poco como la historia de ese cuadro, ¿no? Y claro, es un cuadro que todos hemos visto, pero bueno, aunque no sea en persona, ¿no? Pero reproducciones.
y como que todos tenemos en la cabeza y que además es como, pues eso, ¿no? Como un ejemplo de la luz, del uso de la luz, del equilibrio en la composición. Y claro, él contaba que se sabe quiénes son los 8 hombres que están haciendo la autopsia. Se sabe quiénes son porque además los nombres están puestos incluso en el propio cuadro. O sea que es, pues, el gremio de cirujanos de Ámsterdam le encargó a Rembrandt que los retratase así, ¿no? Pero claro, este autor, Magnari, decía, ¿pero alguna vez habéis pensado quién es el cadáver? O sea, ¿quién es esa persona que está en la mesa de autopsias, ¿no? Y resulta que sí se sabe quién es. Aunque su nombre no está ahí puesto, pero sí se sabe históricamente quién fue. Y era un joven que se llamaba Ariskin, de clase baja, que había sido ahorcado, ajusticiado o sea, ¿no? por el Estado, Ujú. por la ciudad, por las autoridades de la ciudad, por robar una chaqueta. Entonces, claro, él dice, cuando piensas eso, ¿no? Cuando piensas que empiezas a ver el cuadro de otra forma, empiezas a ver la violencia simbólica que hay en el cuadro, que es ¿no? Este joven, que era casi un chaval, está ahí en una mesa de autopsias como un cuerpo anónimo y los otros están como ejemplos de la razón, la ciencia, la burguesía de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Que además es una de las ciudades más florecientes del momento. Y además decía que ese cuadro está en un museo de La Haya y de esto no se dice nada en la descripción, ¿no? del cuadro, ni en la mayoría de manuales de arte, ni de nada de esto, ¿no? Ni el guía lo explica, ¿no? O sea, te hablan eso de cosas como la composición, la luz y tal, y no hablan de esta violencia simbólica, del hecho de que un chaval pobre por algo tan tonto, ¿no? O tan poca cosa como robar una chaqueta, acabase ahí, ¿no? Y el cuadro, él decía eso, ¿no? Que el cuadro podría ser un ejemplo de la violencia de los inicios del capitalismo, de la violencia con la que la burguesía se afirmó como clase, ¿no? Y en cambio, nada de eso está, y lo que se habla es del triunfo de la razón, de fíjate, están haciendo una autopsia, y fíjate qué composición y qué luz, ¿no? Ujú. Qué interesante. Y claro, y decía, él habló incluso del museo en el que está, porque claro, es como puedes seguir excavando, ¿no? La violencia simbólica como que, o sea, tiene capas y capas y capas, ¿no? Y decía que incluso el cuadro en el que está, o sea, el museo en el que está el cuadro, es un museo que se hizo, que lo hicieron la burguesía de esa zona, con el dinero que sacaban de la explotación azucarera de los esclavos en las colonias. Oh. O sea, es como todo como todo, ¿no? O sea, cómo se cruza eso, ¿no? El capitalismo con lo racial, pero nada de eso se cuenta, ¿no? O sea, nada de eso, o sea, tú ni siquiera, a no ser que te hayas entrenado la mirada, ¿no? Ni siquiera lo ves, pues tú ves ese cuadro y piensas, bueno, pues un ejemplo de cómo hacían las autopsias en el siglo XVI, ¿no? Pero Laila, XVII. perdona, no es solo que hayas entrenado la mirada, sino que tienes que saber, como tú decías, ¿no? Que explicaba en este libro, la intrahistoria de ese cuadro. A veces te tienes que informar porque ahí no Claro, está. No es solo claro, la porque mirada. Ujú. claro, incluso cuando la tienes un poco entrenada, yo, por ejemplo, o sea, más o menos estoy sensibilizada con estas cosas y yo nunca había pensado que esa persona también era una persona, ¿no? Que Ujú. ese cuerpo que hay ahí no es solo no era un cadáver anónimo, además, ¿no? Sino que incluso se sabe quién era su nombre y por qué estaba ahí, ¿no? O sea, y ¿no? No, bueno, curioso, ¿no? Es significativo, ¿no? Que todo eso esté oculto y no haya ni siquiera una mención o no haya ni siquiera cuando son cosas que se saben, o sea, que históricamente, historiográficamente se sabe quiénes eran esas personas, Mm. por qué Rembrandt lo pintó, ¿no? Es bastante tremendo, ¿no? Todo eso. Y hay otra cosa que, bueno, ya para ir casi ya terminando el tema, ¿no? Aunque yo creo que podríamos estar aquí horas y horas porque me encanta escucharte. Pero hablar también de la violencia simbólica en el sentido de intentar que las mujeres nos enfrentemos unas a otras. Eso lo ha hecho muy bien el patriarcado a lo largo del tiempo. Total, sí, o sea, claro, como ponernos a competir es algo que en general el poder hace mucho, ¿no? Como intentar que te pelees con los que tienes a los lados o abajo incluso, ¿no? En la Sí, sociedad. las clases sociales también ocurre, claro, eso siempre dice, ¿no? ¿Cuál es el enemigo del último de la fila?
el penúltimo, Claro. ¿no? Es Y tremendo. claro, ¿no? Y sí, sí, total. Y sí, y esa violencia, o sea, eso lo tenemos interiorizado y a no ser que igual, a no ser que leas o que te sensibilices de alguna manera, es muy fácil caer en eso, ¿no? Porque eso es lo que hay en el ambiente, o sea, es muy fácil acabar al final, yo qué sé, no sé, culpando a otras mujeres o compitiendo, ¿no? Con otras mujeres o culpando a los que en la sociedad están peor que tú o un escalón peor que tú, ¿no? Yo qué sé, pues a la gente que emigra de país o a cosas así, ¿no? Que todavía tienen más opresiones que tú y acabes culpándolos, ¿no? Pero claro, yo creo que es como del propio funcionamiento del poder hace eso, ¿no? Porque mientras estés con eso, no, entretenido con eso, ¿no? No ves quién realmente está, contra quién realmente habría que ir o quién realmente se está beneficiando de esa violencia, ¿no? Hay una anécdota que escuché una vez y no me quedé con los datos, pero es que me llamó mucho la atención. O sea, la voy a contar regular, pero bueno, la esencia se entiende. Y es que en el Senado romano, pues había un joven senador, ¿no? Que dijo que por qué a los esclavos no se les ponía unas túnicas pues amarillas o de algún color llamativo para saber, pues cuando paseabas, quién era esclavo y quién no, ¿no? Y un senador que había más mayor que él le dijo que eso era una tontería, que cómo se le había ocurrido, que si llevaban unas ropas que los identificaran, al final ellos se darían cuenta de cuántos eran y de qué pocos romanos con todos los derechos había, ¿no? Y eso era peligroso, claro. Claro, total, sí, sí, o sea, me parece, vamos, o sea, no la conocía la anécdota, pero me parece tal cual. Leí algo, una cosa parecida, no, fue en un documental que hay sobre los orígenes del flamenco, los orígenes negros del flamenco y de africanos, porque claro, Sevilla era un puerto de esclavos, o sea, Mm. había, o sea, claro, ¿no? Y hablaba de cómo algunos ritmos, por ejemplo del fandango, ¿no? Venían se podía rastrear historiográficamente cómo venían de los esclavos que venían de allí, ¿no? Y contaba justamente cómo les habían permitido en un momento dado a los esclavos, que claro, es que esta cosa aquí, o sea, parece que aquí no hubo esclavitud, ¿no? Pero tú, o sea, en Sevilla había bastante población que era esclava. En Sevilla porque era el puerto más importante, pero también en otros sitios, ¿no? Eh, y estaban por la calle y andaban, ¿no? O sea, quiero decir que parece que eso está muy borrado, ¿no? De cómo nos imaginamos a lo mejor Sevilla en el siglo XVII, XVIII y no pensamos en eso, pero sí existía, ¿no? Y decía, bueno, decía que en un momento dado les permitieron hacer una cofradía solo de personas negras, ¿no? De gente que venía o que eran esclavos o que habían sido esclavos o que sus padres habían sido esclavos, ¿no? Y había una cofradía en Sevilla en un momento histórico que solo era sus miembros solo eran personas negras, ¿no? Y claro, se dieron cuenta, o sea, como esto lo permitieron por una cosa católica, de en plan, bueno, pues mira, los salvajes estos se están haciendo, claro, ¿no? Como una cosa de, bueno, la iglesia le parece bien que van a sacar una cofradía, una procesión, y luego se dieron cuenta de que de esto, ¿no? Lo que decías con lo de la túnica romana, de en plan, se están juntando aquí, se van a dar cuenta, ¿no? O sea, dejan de estar divididos y se empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Y a conocerse entre ellos y a salir juntos, aunque sea en una procesión, pero en el fondo una procesión también puede ser una cosa muy política, ¿no? Ujú. Y claro, y entonces decidieron quitarla, o sea, impedírselo, prohibirles y la deshicieron esa cofradía, les impidieron tenerla y todo Qué porque se dieron fuerte. cuenta de cuando se juntan, ¿no? Los que están en una posición, aunque sea por una cosa en principio que no parece muy, porque parece incluso tendente al poder, ¿no? De ese momento, al poder de la Iglesia Católica, se parece beneficiosa para ello, pero claro, el propio hecho de que se juntan, de que sepan cuántos son, de que vayan juntos por la calle, aunque sea en una procesión, ¿no? De que hablen entre ellos, de que tengan un sitio donde reunirse, ¿no? Mm. Sin la mirada de sus amos o de los blancos, ya era... se dieron cuenta del potencial peligroso y enseguida dijeron, no, 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 esto hay que quitarlo, ¿no? Oye, ¿algún ejemplo actual en literatura, sobre todo, de violencia simbólica que te haya llamado la atención?
No sé si has leído algo que te haya llamado la atención o ya seleccionas muy bien lo que lees. Sí, yo eso, eso sí, a veces, de vez en cuando me equivoco con algún, o, bueno, o lees alguna cosa que es como un poco por obligación o tal, y de repente te salta. A mí me pasó, por ejemplo, no es, bueno, no es un ejemplo actual, lo que pasa es que yo lo leí hace poco, con Drácula de Bram Stoker, que yo no lo había leído y de repente lo leí y fue como, uff, o sea, como toda esta misoginia, ¿no? De aquí como súper gratuita y así de ejemplos más actuales, leí, que creo que se publicó ayer o antes de ayer, un artículo sobre Euforia de Rubén Serrano, lo escribió Rubén Serrano en Pícara, creo que fue, creo que ha sido, y sobre la serie Euforia, ¿no? Y cómo estaba muy bien que lo que hacen es las protagonistas vengarse un poco de un hombre, de un tío que es un maltratador y bueno, un abusador y un violador, ¿no? Pero claro, eso en principio está guay, ¿no? Porque es como, bueno, el final de la temporada es la venganza, además es una venganza muy simbólica porque se vengan de él a través de una obra de teatro, ¿no? O sea, ponen en escena lo que él ha hecho ahí delante de todo el instituto y entonces es como, ah, bueno, esto está muy guay, ¿no? Pero como se ríen de él es con, bueno, acusándole un poco, hacen como un número musical en el que lo que hacen es hablar un poco del homoerotismo de los gimnasios. O sea, claro, de los gimnasios masculinos, ¿no? Esta cosa de que los hombres se duchen ahí entre ellos y tal. Y como me parece una cosa muy de hombre, ¿no? Ir al gimnasio, ponerte fuerte, tal, como una cosa de la masculinidad hegemónica. Y en el fondo puede ser una cosa muy homoerótica, ¿no? Y eso es como, tú dices, está bien, pero claro, en el fondo, en lo que decía Rubén Serrano en el artículo, yo cuando lo vi no, o sea, no sé, me quedé más con esta parte de qué guay, que se ríen de él y que se vengan, ¿no? Pero claro, lo que decía en el artículo era que en el fondo se están riendo de él como maricón, ¿no? Lo están llamando Sí, sí, maricón. total. Mm. Y me pareció que era, joder, parece que estas cosas, además era una serie que fue vendida como muy queer, ¿no? Porque una de sus protagonistas es una chica trans, la otra es bisexual, ¿no? Y era una cosa como, y joder, como en el fondo, por ejemplo, la homofobia sale ahí en el, ¿no? Sale, Mm. parece que sería algo que esta serie además tendría que tener, yo qué sé, que tendría que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es una cosa que, bueno, dices, pues Drácula, pues bueno, en el fondo desde hace un siglo y medio casi, pues bueno, yo qué sé, parece que se entiende mejor, ¿no? Aunque entonces también había mujeres haciendo cosas que ya no eran eso, pero bueno, parece que se puede, pero que se puede disculpar un poco, ¿no? Pero esto que es una serie de hace nada y que sigamos con riéndose de un tío porque es maricón o porque se le dice que es maricón, es como, ostras, ¿sabes? Sí. Y te salta la cara ahí de repente. Evitamos una violencia simbólica y ejercemos otra, ¿no? Al final. Claro, total, ¿no? Mm. Como, joder, esto se podría haber tenido ya un poco más trabajado, ¿no? Pues sí. Oye, Laila, vamos a hacer el test literario, que ya es la parte final de la entrevista, y vamos a ver qué me cuentas. Un Vale. clásico que te haya gustado. Bueno, a mí clásicos del terror me gustan muchos, pero por decirlo así, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, me pareció súper guay, así como una historia de fantasmas, ¿no? Muy, muy, muy guay. Y también Frankenstein, ¿no? Que además lo volví a leer lo volví a leer hace poco y, buah, es que tiene tantas lecturas, o sea, es como, puedes hacer una lectura feminista, puedes hacer una lectura de clases, puedes, o sea, como que no se acaba, ¿no? Te lo vuelves a leer y sigues sacando cosas. Un clásico que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo. Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Drácula de Bram Stoker, bueno, es verdad que ha habido que bueno, una gran parte de la crítica dice que en realidad su valor es más bien el valor que tuvo la figura del vampiro y el impacto cultural, que ya lo tuvo además en su momento, pero que sigue vigente, ¿no? O sea, que su valor es más eso, como casi como pop, como lo que ha pasado a la cultura pop, que en sí el valor literario de la novela, ¿no? Pero me encontré de repente, yo no la había leído y la leí hace poco y eso, ¿no? De repente me encontré con toda esa misoginia, pero como muy cruda además, y fue como, uff, esto, bueno, nos quedamos con la figura del vampiro, pero esto, vamos, que se quede ahí en el siglo XIX. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia.
Pues bueno, ha salido también, pero ha salido ya la entrevista, pero Los Santos Inocentes, por ejemplo, a Mm, mí me mm. impactó muchísimo. También luego, eso, yo he leído mucho terror y leo mucho terror, entonces también la serie Pesadillas, por ejemplo, que es como que fue como muy de nuestra época. Además, ese señor lo leí hace poco, que yo esto no lo sabía, y el autor, R.L. Stein, se hizo multimillonario porque vendió millones de eso, y además se las hacía en un día. O sea, leí una entrevista que se las escribía en 2 días y las mandaba, ¿no? Como esta cosa y claro, ahí yo no sé cuántos hay, no sé cuántos componen la serie, pero es larguísima, pero nos encantaba. O sea, yo me acuerdo de adolescente de cogerlos en la biblioteca todos y leérmelos también en 2 días. Y eso yo creo que en realidad formó mucho todo este gusto por el terror, ¿no? Desde adolescente. Pero así como obra literaria que en verdad me dejase como pozo, y que además ha sido un pozo que incluso muchos años después he ido viendo cómo iba saliendo, es Los Santos Inocentes. Ujú. Un libro que recomiendes siempre. Pues, a ver, yo creo que, por ejemplo, Shirley Jackson, por seguir con el terror, yo creo que como que es como una autora que le puede gustar a todo el mundo. Y no tiene mucha obra, pero en concreto Siempre hemos vivido en el castillo. Yo creo que ese es o sea, que además te lo puedes leer incluso desde adolescentes, o sea, también vale para adolescentes, pero también con 100 años te va a gustar. Y me parece además, es cortita, o sea, pero me parece como una novela súper redonda, de estas cosas que dices, joder, ojalá yo hubiese escrito esto yo, ¿no? O sea, tú lo hubiese querido escribir yo, es como la novela que yo hubiese querido escribir, porque tiene terror, tiene magia en el sentido de maleficios, pero, pero de una forma súper original. Tiene la historia de una familia, las dos protagonistas son dos chicas además. Sí, y me parece que es, no sé, es menos conocida que su otra obra, la de La maldición de Hill House, pero a mí esta me parece incluso mejor. Me parece una obra, o sea, redonda, y que además como que a cualquiera le puede gustar. Ujú. ¿El libro que te estás leyendo? Pues bueno, yo tengo ahí como 4 o 5 Varios. a la vez siempre. Pero ahora estoy leyendo, me he metido, porque esto es como un universo en el que te tienes que meter en Sandman, en los cómics, a raíz además de una entrevista que le hicieron a Mariana Enríquez, que claro, me gusta mucho, y decía que Sandman había sido como una obra súper importante en su vida. Y, y bueno, ayer me acabé el primer tomo, creo que son 10 me parece, no estoy muy segura, porque como salió en Estados Unidos en grapa, pues claro, luego la han ido haciendo como los tomos varían un poco, pero creo que son 10. Empecé con el primero y claro, es como un universo entero, o sea, hay de todo, hay mitología, hay leyendas urbanas, hay, ¿no? Es como muchas referencias a personajes históricos también, ¿no? O sea, es como un universo entero, y estoy ahí como bastante alucinando con eso. Ujú. Oye, ¿y cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues a mí, o sea, comprar libros, ¿no? Esta cosa que se dice que es casi un meme de internet ya, pero de comprar libros es una actividad diferente a leerlos, ¿no? Como, y es verdad, o sea, yo con eso ya o sea, antes pensaba, ¿no? Antes tenía esta cosa de, buah, tengo 20 libros en casa sin leer, ya no me voy a comprar más. Y desde que vi eso dije, es verdad, son actividades diferentes. Entonces puedo comprarme todos los que quiera, acumularlos ahí y ya me los iré leyendo. Entonces, para mí me flipo ir de librerías, incluso aunque no acabe comprando nada, y de librerías de segunda mano también, y las ferias, sobre todo me encantan las ferias del libro, porque a veces también pasa, sobre todo en las ferias así más independientes, que justo permiten conocer editoriales pequeñas, por ejemplo, o editoriales que a lo mejor no tienen tanta distribución en librerías, o que cuesta más que sus libros lleguen. Pues en las ferias de libros es más fácil encontrarlas muchas veces. Entonces a mí sería como mi día ideal sería pasármelo en alguna feria de edición independiente. Y luego, sobre todo, cuando puedes sacar, de esto que puedes sacar una tarde para leer, ¿no? Que no tienes a lo mejor nada que hacer y puedes sacar 2 horas y puedes leerte de algo del tirón, por ejemplo, que yo cada vez lo puedo hacer menos, ¿no? Por el trabajo y todas estas cosas.
pero cuando puedes sacar eso, ¿no? Es como, ¡buah! Como, ese sería mi día perfecto, ¿no? Como por la mañana igual una feria de libro y por la tarde leerme lo que me he comprado. Bueno, pues con ese día de libros nos quedamos. A mí me parece un buen plan, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Laila, por habernos acompañado en este día de libros. Nada, a ti por la invitación, ha sido un placer y a los oyentes, claro, que lo vayan a escuchar. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.